Buenas noches, sean todos bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen a esta conferencia impartida por Johan Castro Hernández, titulada Las matemáticas como herramienta humanizadora y civilizatorias. Tengo el honor de presentar a Johan Castro para que lo conozcamos un poquito más. Es venezolano, profesor de matemáticas y magíster en educación, con mención en enseñanza de la matemática. Egresado de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Línea de investigación, alfabetización matemática. Profesor de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe y profesor de la Unidad Educativa Privada Mariscal Sucre y también es organizador del seminario hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y las sociedades nuestroamericanas. El tiempo es tuyo, Johan. Qué gusto tenerte. Sí, buenas noches, Eva, y queridos amigos pitagóricos. Muchísimas gracias por esta presentación. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio. Dame un segundito. Listo, ya pueden ver en pantalla mi presentación, ¿verdad? Eh, Está compartiendo ahorita todavía, un momentito. ¿Está cargando? Sí, aún está cargando. Ok. Bueno, aprovecho entonces para saludar a toda la audiencia. Reciban un saludo cordial desde la República Bolivariana de Venezuela. Esperemos que esta tarde o que esta noche de hoy ya en estas zonas podamos disfrutar de esta presentación que me ha tomado bastante tiempo presentar. Estoy encantado de la vida de volver a presentarme con mis amigos los pitagóricos y presentar estas nuevas reflexiones que estamos haciendo sobre la historia de la matemática y pensando en qué matemáticas debemos llevar a las escuelas. El compañero Juan Carlos me invitó justo en el momento oportuno, por decirlo de esta manera, porque estaba yo reflexionando sobre esto de las matemáticas como una herramienta humanizadora o civilizatoria. Esperemos entonces que cargue, que se comparta la pantalla para poder iniciar. Aún no ha compartido, Johan. No aparece, ¿verdad? Ok, déjenme entonces detener y volver a darle a ver. Allí indica que está cargando, ¿verdad? Lo que sale es que Johan Castro ha empezado la función de compartir pantallas. Pero no aparece la presentación como tal. Y aún no, aún no. Qué raro. A ver. Me parece raro que no aparezca. Sí, tal vez puede ser que haya problema en cuanto a,
Al ancho de banda, me imagino. Sí, déjame chequear eso o déjame desconectarme un momentito con el computador y volver a ingresar a ver si de repente sea eso. Muy bien. Sí, sí, exacto. Ok, perfecto. Bueno, avancemos. Ok, bueno, en estos primeros minutos quiero agradecer a mis amigos los pitagóricos por esta hermosa invitación y esperemos que te sea un grato ameno. Un rato ameno, disculpen estos retrasos por cuestiones tecnológicas. Adelante, por favor. Bueno, aprovecho brevemente para hacer una invitación a ver esta sesión del seminario hacia la alfabetización matemática que humildemente organizo. Se realizó el día miércoles y tiene más de 200 reproducciones en YouTube, así que los invito a verla porque tienen muchísimo que aprender de ella. Adelante, por favor. Y también les invito a las próximas que van a ser el 1 de febrero, es decir, este miércoles con el doctor Ademir Damasio de Brasil, y luego me presentaré el 8 de febrero también en este seminario. Adelante, por favor. Aprovecho de invitarles a descargar este que es mi último artículo, que está titulado El estado de la alfabetización matemática, un análisis desde las producciones y las subjetividades. Adelante, por favor. Ok, ahora sí comencemos con lo que nos reúne la tarde de hoy. Fíjense algo. Las matemáticas como herramientas humanizadoras y civilizatorias. ¿Qué tiene este título de especial? Bueno, nos permite jugar con las palabras. Mi amigo Juan Carlos me comentaba que deseaba que les hablara sobre el beneficio de la matemática para la humanidad. Entonces, yo me hacía varias preguntas que ustedes pudieron escuchar en el video. ¿Será que nosotros hacemos matemáticas porque somos humanos? ¿O somos humanos justamente porque hacemos matemáticas? ¿Qué es lo que define a qué? O también cabe la otra pregunta. ¿Hacemos matemáticas porque somos civilizados? ¿O nos hemos civilizado porque hacemos matemáticas? Entonces, más o menos, de eso va tratando lo que vamos a hacer en la tarde de hoy. Y como les mencionaba, tiene que ver con un trabajo que estoy haciendo porque dentro de las construcciones que estamos haciendo de este grupo del seminario, que nos proponemos crear un programa de alfabetización matemática, estamos discutiendo qué es para nosotros la matemática, cómo la vamos a asumir y qué matemáticas hay que llevar a la escuela. Entonces, este recorrido histórico que yo estuve haciendo en las vacaciones pasadas y coinciden con esta presentación es lo que les voy a mostrar. Adelante, por favor. Ok, advierto. Esto es desde las contradicciones. Como decimos en Venezuela, esto es más o menos un arroz con mango, pero creo que, como lo dice Paulo Freire, también aprendemos desde las contradicciones. Es decir, cuando nos hacemos conscientes de estas contradicciones y vamos luego hilando más fino, van quedando o se van construyendo las ideas. Adelante, por favor. Y otra advertencia, no ha sido posible tratar toda la historia de la ciencia en esta larga pero corta presentación. Adelante, por favor. Chévere. Algunas reflexiones. La historia de las matemáticas no son lineales, no es lineal. Y esto lo digo porque en nuestra formación académica nos han dicho que las matemáticas son un edificio que se va construyendo peldaño a peldaño y que así ha sido su historia,
que primero fueron los números enteros, pero primero fueron los números naturales, luego fueron los números enteros, luego los números racionales, etc. Entonces nosotros, ¿cómo les diría? Inocentemente o inconscientemente nos hacemos esa idea de esa construcción histórica peldaño a peldaño, pero la matemática no se construyó así. Y ya vamos a ver algunos elementos que lo demuestran. Adelante, por favor. Lo que hoy matemáticamente es obvio, antes era inefable. Inefable es una característica de aquellas cosas que no se pueden describir fácilmente, como los problemas matemáticos. Hay cuestiones que hoy, para nosotros, nos parece una tontería, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, pero que para la época de Pitágoras, por ejemplo, eso no era posible. Ni siquiera ellos conocían las expresiones matemáticas. Entonces, lo que hoy matemáticamente es obvio, antes era inefable. Y lo que hoy nos parezca inefable para la ciencia en el futuro será obvio. Adelante, por favor. Ok, en mis clases, y esto tiene que ver con el título de la presentación, siempre les digo, sean humanos. Es decir, en esos momentos en que estoy perdiendo la paciencia porque no me doy a entender en alguna cuestión o ellos no quieren pensar, yo digo, sean humanos. Esto porque desde una posición sobre la matemática, pensamos que hacer matemática nos hace humanos. Adelante, por favor. Ok, ¿qué entenderemos por civilización y tecnología? Aunque esta presentación es un poco más divulgativa, voy a darle una pequeña estructura académica. La civilización lo vamos a entender como los avances que ha tenido la humanidad en su historia para mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo que vamos a entender como civilización. Y como tecnología, bueno, todas aquellas herramientas que haya construido la humanidad para facilitar sus trabajos. ¿Ok? Adelante, por favor. Bien. Dentro de la educación matemática hay un libro famosísimo que se llama Enculturación Matemática de Alan Bishop. Y en ese texto él publica que hay 5 actividades universales. Además, demuestra que las matemáticas son un fenómeno pancultural, es decir, que está presente en todas las culturas. Y esas 5 actividades universales son medir, localizar, conjeturar, jugar y explicar. A lo largo de este recorrido que iremos haciendo, vamos a ir presentando algunos acontecimientos y iremos viendo cuáles de estas actividades se van presentando. Los invito a ustedes a ir haciendo las anotaciones pertinentes y vayamos entonces descubriendo cuáles estaban presentes, cuáles no, si a mí se me pasa alguna, que posiblemente ocurrirá, o si hay un acontecimiento histórico que yo no he colocado en mi presentación, usted podrá discutirlo conmigo al final. Adelante, por favor. Bien, las etnomatemáticas de Ubiratán de Ambrosio. Tuve la oportunidad de ver las 2 últimas conferencias que dio Ubiratán de Ambrosio. Y también digo lamentablemente porque ese mismo año falleció este gran hombre para la educación matemática. Él intentaba explicar que para él etnomatemáticas era un juego de palabras que él había hecho con un diccionario griego. Y él lo que quería decir era ticas de matema en diferentes etnos. Porque ticas significaba técnicas. Matema, explicar y resolver. Y etnos, bueno, grupos culturales y sociales. Entonces, etnomatemáticas, para esta presentación y para este hilo del tiempo, lo vamos a entender como las técnicas para explicar y resolver de diferentes grupos sociales y culturales. Adelante, por favor. Bien, llegamos a esta parte hermosa y maravillosa que es el conocimiento. ¿O qué se ha dicho hasta ahora del conocimiento? Yo he colocado aquí 3 principales referencias. La primera es la de Platón, y esa imagen que ustedes ven allí es el mito o la metáfora de la caverna, porque para Platón hay varios niveles de conocimiento. La sensación, es decir, la que percibimos de nuestros, ¿cómo se llama eso? De nuestros sentidos, digamos, lo que miramos, lo que olemos, lo que saboreamos, etc. Las conjeturas,
las creencias, el razonamiento, es decir, la abstracción y las matemáticas. Por eso es que Platón habla de el mundo de las abstracciones y también la inteligencia. Esa metáfora de la caverna dice que algunas personas que estaban en la caverna veían sombras y para ellos esa era la realidad. Pero algunos humanos o algunos de ese grupo lograban escapar de la caverna y se daban cuenta que habían personas que les estaban proyectando esas imágenes que eran sombras y lograban salir de la caverna. Entonces lograban ver como tal la realidad. Entonces eso es lo que él pretende explicar del conocimiento. A veces, y a lo largo de la historia, vamos a encontrar grupos que se dedican a construir su realidad desde las creencias. En cambio, otros grupos de humanos abordan la abstracción y el razonamiento para comprenderla. Bien, Immanuel Kant también habla de niveles de conocimiento y habla de sensibilidad, entendimiento y razón. Y cuando habla de razón, muestra a dos grandes toletes, a dos grandes rasgos, lo que es la experiencia y la generalización. Piaget y Vygotsky, muchísimo más a nuestra era del siglo pasado, en nuestras clases de pedagogía siempre nos decían que debíamos ir a veces de lo concreto a lo abstracto. Piaget incluso muestra algunos niveles del desarrollo del pensamiento, desde lo concreto hasta lo abstracto. Y Vygotsky nos habla muchísimo de lo cultural, de que parte del conocimiento nos venía por la cultura. Entonces, sobre aquella pregunta de si nos hacemos humanos en la medida que hacemos matemáticas, bueno, creo que Vygotsky responde a esta pregunta, porque si aprendemos según nuestra cultura y si, como les decía hace rato, hoy es obvio matemáticamente muchas cosas que antes eran inefables, entonces será parte de nuestra cultura ese bagaje histórico que ha ido construyendo la humanidad. Entonces, en efecto, en la medida en que va apareciendo nueva matemática, en la medida en que pensamos matemáticamente o aprendemos matemática, nos hacemos más humanos. Porque además, hay también una cuestión sobre el desarrollo del cerebro del humano y está muy relacionado con qué tanto hemos aprendido. Adelante, por favor. Ok. ¿Qué metodología vamos a usar como para ordenar esta cosa? Les confieso que a mí me tomó muchísimo tiempo darle una estructura a esto. Tenía muchísimas ideas y creo que el recorrido histórico nos va a servir como metodología. Adelante, por favor. Bien, hemos preparado, digamos, como 3 categorías, por decirlo de esta manera. Los momentos históricos, esos hitos de la humanidad, y veremos también cuál es el conocimiento puesto en uso, como diría Ricardo Cantoral. Adelante, por favor. La siguiente. Ajá. Bien. La historia universal nos dice que la historia se ha dividido en la prehistoria, desde que aparecieron los primeros humanos hasta 4000 años antes de Cristo, la edad antigua, desde ese periodo hasta 476 antes de Cristo, la edad media hasta 1492, yo supongo que a ustedes les suena esa fecha, la edad moderna hasta 1789, y luego la edad contemporánea, que es hasta nuestros tiempos. Entonces, en ese mismo sentido, vamos a ir organizando los eventos. Adelante, por favor. Ajá, y aquí, no, ajá, este es un pequeño chiste para mis estudiantes del bachillerato, porque estamos estudiando el concepto de función. Entonces, yo digo que una función es una relación entre dos variables donde hay una relación de dependencia. Entonces, le hago este comentario. A todo hito le corresponde un único tiempo histórico. Es decir, esa clasificación del tiempo también nos sirve como un ejemplo de función, porque cada vez que yo tome un hito de la especie humana, podré ubicarlo en un solo tiempo histórico. Adelante, por favor. Bien,
como es sabido, los primeros humanos fueron cazadores y recolectores. Eso fue en la prehistoria, hace más o menos unos 2.59 millones de años. Pero lo que me parece curioso de este dato es que eso es el 90% de la historia de la humanidad. Es decir, este tiempo civilizatorio solamente representa el 10% de la historia de la humanidad. Y hoy, bueno, ya a estas fechas, se puede saber hasta qué año o cuántos años nos quedan en este planeta. Porque los conocimientos astronómicos nos permiten decir con seguridad, con certeza, en qué momento nuestro Sol dejará de brillar y entonces la vida en este hermoso planeta, en nuestra nave espacial, desaparecerá. Tenemos una cierta cantidad de años para movernos de acá. Ok, entonces, ¿por qué tomamos este espacio o este hito de la cacería y la recolección? Bueno, porque en ese periodo los primeros humanos construían artefactos, construían herramientas para defenderse, para recolectar sus alimentos, etc. Entonces, cuando vemos esa construcción de materiales, de artefactos y de herramientas, aparecían formas, porque si su intención era cazar, es decir, herir a su presa, esos artefactos debían tener algunas características particulares. Y allí las formas, y esas formas que de repente conocemos como triángulos, que eran las puntas de las lanzas, etcétera, ya nos daban indicios de que el ser humano, de que ese humano no construía ese artefacto sin pensar en la forma. ¿Ok? Adelante, por favor. El fuego. El fuego es el mayor descubrimiento en toda la historia de la humanidad. Y les voy a explicar por qué, porque todos dependen del fuego. Resulta que el fuego lo controló la especie humana, lo domesticó, por decirlo de alguna manera, desde hace 1 millón de años. Pero ya vamos a ver para qué era importante el fuego. Adelante, por favor. También el barro. ¿Por qué? Bueno, porque las primeras construcciones de la especie humana, sus primeras vasijas, estaban hechas de barro. ¿Y por qué yo creo que allí hay matemática? Bueno, por el simple hecho de pensar de que el barro es la mezcla del agua con la arcilla, con la tierra. Pero nosotros sabemos ahora, incluso hay experiencias y artículos de educación matemática relacionadas con la idea de proporción, de hallar la proporción adecuada. Entonces, incluso yo lo estoy haciendo en mi colegio con los chicos sobre la pintura. Para hacer que el barro fuese resistente, debía tener las proporciones adecuadas. Entonces, los primeros humanos razonaron y encontraron esa proporción a través de la experimentación. Pero allí hay un pensamiento matemático. Adelante, por favor. La revolución agrícola. Ok, y aquí voy a explicar por qué lo del fuego y lo del barro era importante. Los primeros humanos se desplazaban por todo el territorio, por todo lo que pudiesen caminar. Y llegó un momento en que ellos habían agotado gran parte de los alimentos y también habían pasado las eras glaciales. Por eso dice que la revolución agrícola fue después de la última glaciación, porque ellos dejaron de movilizarse para poder, aprendieron a cosechar sus alimentos y eso les permitió dejar de movilizarse. Pero aquí yo conjeturo lo siguiente. Ellos tuvieron que haber visto que en los árboles de manera natural se reponían los alimentos, como que si fuera magia. Entonces, además, esta cuestión de el reconocimiento del tiempo, que yo creo que es otra de las ideas fundamentales, y si nos damos cuenta, el tiempo no es concreto, el tiempo es una abstracción, porque el tiempo no lo podemos tomar, el tiempo está en la abstracción. Pero ese reconocimiento de fenómenos fundamentales como el día y la noche, que se repetían periódicamente y que habían épocas frías y épocas cálidas. Entonces, esa comprensión del tiempo les permite a ellos asentarse en los mejores terrenos para cosechar sus alimentos. Adelante, por favor. La edad de los metales. En la prehistoria, en el año más o menos 3300 antes de Cristo. La edad de los metales
tiene que ver con que la primera edad, que era la edad de piedra, había sido superada cuando ellos conocen el fuego, aprenden a domesticarlo y comienzan a fundir materiales que encontraban en la naturaleza. Y que esa fundición de los metales les permitían crear artefactos y herramientas más poderosas, más resistentes y más fáciles de trasladar. Por eso esto es una parte importante de la historia humana, un hito histórico. La edad de los metales, digamos, aprender a manejar los metales, eso de la metalurgia, también requiere de saber cuánto tiempo vas a colocar tal material hasta que se funda. Hoy conocemos eso del punto de fusión, el punto de ebullición, pero seguramente los primeros humanos lo descubrieron experimentando. Adelante, por favor. Y la navegación. Creo que este va a ser el último elemento de la prehistoria. Resulta que en la prehistoria ya navegaba la especie humana, guiándose a través de las estrellas, a través del sol, etc. Entonces, me parece interesante esto porque vuelvo al tema del tiempo. El tiempo es la primera idea abstracta que consigue la especie humana, la primera idea abstracta que consigue construir a través de reconocer patrones. Adelante, por favor. Creo que aquí ya viene la siguiente. Ok. En la prehistoria entonces conseguimos varias ideas. El fuego y el tiempo como un primer nivel. El tiempo por su abstracción y el fuego por su relevancia. En un segundo nivel, la agricultura y la construcción de viviendas, en la que el barro fue un fenómeno importante o una herramienta importante. Y como tercer nivel, las herramientas propias de los primeros humanos. Adelante, por favor. Bien, ¿cómo organizamos lo de las ideas? Bueno, el tiempo y el fuego les están relacionadas con conjeturar, reconocer patrones y la abstracción. La agricultura y las viviendas con localizar, medir, ensayo y ajuste. A mí no me gusta el término ensayo y error y prefiero ensayo y ajuste porque al ensayar el razonamiento te va permitiendo ir ajustando lo que estás haciendo. Lo mismo ocurre con las herramientas. Allí coloco las formas para que si ellos querían de repente un recipiente que almacenara cosas, tenía que tener una forma específica. Y si ellos querían un artefacto para herir a los animales que iban a cazar, a sus presas, también tenían que tener unas formas particulares. Entonces ahí tenemos unos niveles de razonamiento. Adelante, por favor. Ok. Se acaba la prehistoria con la escritura. Digamos, ese es el otro hito en el que decimos que comienza la historia. Prehistoria, historia. Y lo que define la historia es que ya los humanos pueden escribir sus acontecimientos. Sabemos la existencia de la tabla de los sumerios, los jeroglíficos de los egipcios, el quipu de los incas, etc. También todos los grupos civilizatorios hacían símbolos que tenían su significado. Entonces eso lo podemos entender como parte de la escritura. También los números, porque la edad antigua, recuerden que comprende más o menos hasta el año 476 a.C., si mi memoria no falla. Entonces, allí ya hay mucho tramo, mucho tiempo. Entonces está el tiempo y la construcción de calendarios, que recuerden que los calendarios dependen de haber concebido la idea de tiempo. Adelante, por favor. Ok, las máquinas simples. Las máquinas simples que hasta ahora utilizamos, como las poleas, etcétera, fueron creadas por Arquímedes en la Edad Antigua. Yo diría que Arquímedes fue uno de los primeros ingenieros en la historia de la humanidad. Y la máquina simple es un hito histórico porque muchas de las maquinarias que existen hoy en día dependen de esos principios que Arquímedes diseñó. Arquímedes vivió desde el 287 a.C. hasta el 212 a.C. ¿Ok? Adelante, por favor. La formalización de la geometría. Aquí conseguimos otro hito histórico porque luego que la humanidad aprendió a escribir,
Euclides, en 1777 a.C., escribe el libro más famoso de su época. Incluso es famoso hasta nuestros días, Los Elementos de Euclides. Allí él reúne, compila toda la geometría que existía para la época. Y hago un comentario importante. Fidias, que fue el padre de Arquímedes, fue el que estaba encargado de la construcción del Partenón griego, de Atenas. Y él se encargó de que toda la construcción mantuviera la divina proporción, o el rectángulo de oro, como lo conocemos ahora, porque está descrito en el libro de los elementos, o en uno de los libros de los elementos de Euclides. Entonces, estamos hablando de que antes de que Euclides lo describiera y lo estudiara, ya la humanidad tenía años usándolo. De hecho, en las pirámides de Egipto se encuentra la divina proporción. ¿Ok? Entonces, aquí vamos entendiendo algunas cosas. Adelante, por favor. Bien, la brújula y la pólvora, que fueron inventos chinos, pero que son parte importante de la historia de la humanidad. Hoy seguimos usando la brújula y seguimos usando la pólvora. Y la brújula luego permitió grandes avances. Ya les voy a comentar más. Adelante, por favor. Ok, algunos otros elementos. La construcción de las grandes ciudades se dieron en la Edad Antigua, es decir, lo que conocemos como la Mesopotamia, el Antiguo Egipto, las ciudades mayas, la de los incas, todo el Imperio Romano, porque incluso la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano. El uso de monedas, que eran de oro y de plata, la idea de dinero también es una idea abstracta, esa idea del intercambio. La filosofía, fíjense que hace 2000 años o un poco más era la época de Platón, de Aristóteles, de Euclides, de Pitágoras, etcétera. O sea, estamos hablando de que gran parte de las ideas filosóficas que incluso yo cité hoy en 2023 vienen de la Edad Antigua. Y una de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención, pero muchísimo, es que para esa época los griegos no conocían la totalidad de los números, no conocían las expresiones algebraicas. Entonces, primero fue la geometría y luego los números y luego las expresiones. Entonces, para que ustedes vean que eso de la historia de la matemática no es lineal. Adelante, por favor. Ok. Vamos a resumir la Edad Antigua en dos grupos de ideas. Primero la escritura, los números, los calendarios, la geometría y la filosofía, que están en un primer nivel porque son abstracciones. Y en un segundo nivel, la moneda, digamos la moneda en físico, las máquinas simples, la brújula y la pólvora. Adelante, por favor. ¿Qué ideas aparecían allí? Bueno, en ese grupo de elementos de primer nivel están las conjeturas, el reconocimiento de los patrones y la abstracción. De hecho, los libros Los Elementos de Euclides reúnen toda la geometría que existía para la época. Y en un segundo nivel están las formas, porque al hacer monedas los tallaban a ciertas medidas, con ciertas formas, o sea, eso no era al azar, eso no era un pedazo de oro tal cual, cualquiera, sino que tenía unas medidas particulares. Allí, otra de las ideas hermosas que usó la humanidad es la medida. Y como siempre, el ensayo y el ajuste. Adelante, por favor. Comento que para esa época no tenía explicación la brújula. No, ese fenómeno todavía no se entendía por qué ocurría. Simplemente parecía curioso. Ajá. Aparece este señor que ustedes reconocerán como Leonardo de Pisa, que luego de su muerte se le llamó Fibonacci. Él vivió desde 1170 hasta 1240, es decir, ya estamos en la Edad Media. Y él, en el año 1202, escribe el libro, o Liber Abaci, que tiene que ver con el libro de los números. Resulta que Fibonacci, Leonardo de Pisa, es un personaje sumamente importante. Porque si Fibonacci no hubiese existido ni hubiese hecho sus viajes a África, posiblemente no conociéramos ni siquiera los números. Porque él, entendiendo que Fibonacci era italiano,
y que en esa parte de Europa aún no se conocían los números irracionales, por ejemplo, él se fue a África y en sus viajes conoció las culturas árabes y los avances matemáticos. Él los lleva a Europa y los publica. Entonces, él es el responsable de que esa parte de Europa conociera los números como los conocemos hoy día. Adelante, por favor. Bien, en esa época está muy marcada por la peste negra y el poder de la iglesia. Bien, le explico que la peste negra duró desde 1347 hasta 1353 y desapareció, según estimaciones, entre el 30 y el 60%. Y cuando digo el poder de la iglesia, me refiero a que ellos, por su propio poder o ejerciendo su poder, buscaban que no se diera a conocer gran parte del conocimiento o simplemente lo negaban. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Adelante, por favor. Otros elementos, bueno, hubo avances del álgebra y de la geometría justamente por los viajes de Fibonacci. Adelante, por favor. La Edad Media. En la Edad Media, entonces, como resumen, ya se conocen todos los números, hay avances en la álgebra y la geometría. Adelante, por favor. Y eso es parte de la matemática, conjeturación, reconocimiento de patrones y más abstracción. Adelante, por favor. Ok, la edad moderna. La edad moderna es la que yo como amante de la historia, cuando estaba haciendo este recorrido, estaba esperando. Porque dije, bueno, si en la Edad Media, por la peste negra, no había avances significativos en la ciencia ni en las tecnologías de la humanidad, entonces Dios quiera que en la edad moderna sí. Y resulta que esta época es crucial, porque estos cuatro señores que ustedes ven allí, Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, nos dejan la astronomía que conocemos hoy. Y de repente ustedes pensarán, bueno, pero ¿qué importancia tendrá la astronomía para la historia de la humanidad si eso es simplemente ver estrellas y esas cosas? Bueno, ya vamos para allá. Resulta que Copérnico fue el primero que entendió que las cosas no giraban alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. E incluso plantea un modelo para ello. Kepler es el que se da cuenta de que las órbitas son elípticas. Y eso es un gran descubrimiento. Galileo, siguiendo los trabajos de Kepler, además que es el primero que construye un telescopio, logró observar los fenómenos y avanza en la teoría, que luego Newton toma, y si ustedes sabrán, en la historia, digamos, parte de la historia importante de Newton es crear la ley de gravitación universal y la explicación de los fenómenos, como esas leyes que conocemos de la inercia, la masa-fuerza y la acción y reacción. Adelante, por favor. Ok, más avances matemáticos. Y ya les voy a decir por qué esto será importante para la historia de la humanidad. Cardano, Descartes, Leibniz, Euler y Lagrange avanzan muchísimo, fueron muy prolíferos en el avance de la matemática, en el avance de estas expresiones matemáticas, el trabajo algebraico, el análisis matemático, el cálculo, todo se desarrolla en la edad moderna. Todo lo que nos enseñan en nuestros cursos de matemática universitaria se descubrió en la edad moderna. Yo quisiera resaltar la importancia de Descartes porque él, además, es el primero en publicar sobre la geometría analítica. Y eso tendrá una gran importancia en un fenómeno, en un momento importante de la historia de la humanidad. Adelante, por favor. Ok, vamos a resumir la edad moderna como avances en la astronomía y las matemáticas. Adelante, por favor. Chévere. Y todo esto, bueno, no deja de ser más conjeturas, porque esa idea que tenía Copérnico, que luego Kepler aprovecha esas conjeturas y abstrae aún más y reconoce patrones,
y además generaliza porque habla de las elipses, son avances matemáticos en el mundo de la abstracción. Y lo mismo que hicieron todos los demás, porque para que Newton llegara a sus leyes, tuvo que abstraer. Entonces, esos son los fenómenos, o digamos, las actividades matemáticas que se están poniendo de manifiesto. Adelante, por favor. Ok, llegamos a la edad contemporánea y aquí vamos a tener unos saltos agigantados. Y les explico por qué. Y les explico además la importancia de estos dos señores que ustedes ven ahí. Resulta que una vez que, digamos, después de la vida de Newton, y ya estamos en la edad contemporánea, es decir, desde 1789 hasta nuestros tiempos, esa época, ese tiempo, ese año de 1789 es el inicio de la Revolución Francesa. Estaba por allí naciendo un tal Simón Bolívar. Y ocurrieron luego la independencia de la América, la caída del Imperio Español, etc. Digamos, por eso es la importancia de la Revolución Francesa. Y la edad anterior, la edad media, comenzaba en 1492, es decir, cuando los europeos llegaron a América. ¿Okay? Entonces, para que vayamos teniendo también esa parte de la historia en nuestro ideario, en nuestra mente, porque vamos a seguir hablando sobre eso. Entonces, aparecen los fenómenos eléctricos, pero para la época de Faraday, eso no eran más que juguetes, ¿ok? Era simplemente mostrar que se lograba encender algunas cosas, que se electrificaba el cuerpo, etcétera. La importancia y la relevancia de Faraday es que él es el que construye el primer motor eléctrico. Él es el que descubre las leyes del electromagnetismo. Y aquí me voy a detener un poco de tiempo, porque creo que este es el principal hito de la ciencia y la tecnología que tenemos hoy, y les explico por qué. Resulta que además también nos va a permitir explicar la diferencia entre empirismo y los avances a través del razonamiento. Resulta que Faraday, cuando alcanza su mayor descubrimiento, que es enterarse, entender el patrón que significa el campo magnético de la Tierra, cuando él lo expone como científico, porque era un gran experimentador, no lograba convencer a las audiencias, a los científicos de la época, porque él no tenía las habilidades matemáticas para demostrarlo a ciencia cierta. Lo que sí tuvo Maxwell, que para nuestra suerte, o para suerte de Faraday, fue contemporáneo. En los últimos tiempos, en los últimos años de Faraday, Maxwell ya había demostrado que esos planteamientos que daba Faraday sobre el campo magnético de la Tierra eran ciertos, los verificaba y los demostraba matemáticamente a través de ecuaciones, y entonces aquí podemos decir, este es el primer momento histórico en el que podemos decir que las matemáticas son el lenguaje universal. O sea, lo que había dicho Galileo, pero aquí ya lo podemos decir a ciencia cierta, porque se utiliza la matemática para demostrar ese fenómeno. Adelante, por favor. Y posterior al electromagnetismo, años después, aparecen estos dos señores. Nikola Tesla, el último genio de la humanidad, y Edison, un gran experimentador también con la energía eléctrica. Como todos sabemos, o es importante recordar, Tesla es al que le debemos la energía eléctrica que conocemos hoy. Cuando yo preparaba esta charla, pensaba en cuáles son las herramientas tecnológicas que tenemos hoy y que son indispensables o que nos hacen más civilizados, entendiendo que ser civilizado o los avances civilizatorios de la especie tienen que ver con mejores condiciones de vida. Bueno, hoy tenemos mejores condiciones de vida indudablemente por las energías eléctricas, y eso se lo debemos a Nikola Tesla por su idea de la corriente alterna. Pero a su vez se la debemos a Faraday, porque Faraday fue el primero en inventar el motor eléctrico, en descubrir el campo magnético de la Tierra, y eso es base para
las construcciones de Tesla. Digamos que Tesla se para sobre los hombros del gigante Faraday y Maxwell. Pero eso del campo magnético y todo aquello no hubiese sido posible sin los conocimientos anteriores. Como les decía, no se hubiese podido demostrar matemáticamente si la humanidad no tuviese las expresiones matemáticas que desarrollaron, como les mencionaba, Cardano, Descartes, Euler, Lagrange, etc. ¿Ok? Por eso es que estamos girando la historia de esa manera. Y bien, avancemos por favor. Ya conociendo, digamos, la corriente alterna, que además eso de la corriente alterna tiene también una base en los avances que presentó René Descartes con la geometría analítica. Porque para la época, lo que hoy nos parece obvio, que es una gráfica en el plano cartesiano, bueno, eso lo descubrió Descartes, o eso lo planteó Descartes. Antes no existía ese tipo de representaciones. Y cuando Tesla está reflexionando sobre los saltos de corriente, se da cuenta de que hay algunos picos donde se pierde el contacto eléctrico. Entonces, su idea de la corriente alterna tiene que ver con que él comprende que esos movimientos eléctricos son de formas senoidales. Y cuando se refiere a alternas es porque él plantea otra función trigonométrica, otra función senoidal, que coincida, digamos, los puntos donde no van a haber saltos de corriente es donde se están intersectando las dos funciones senoidales. Eso no hubiese sido posible sin las formas que dejó René Descartes para representar la matemática y sin el descubrimiento y el estudio de las funciones que habían dejado Euler y Lagrange. Además de que ya se conocía el cálculo por Newton y Leibniz. Entonces vean cómo todo va dependiendo uno del otro. Ahora, lo de los combustibles fósiles es importante, bueno, porque todo lo que conocemos hoy se mueve a través de los combustibles fósiles. En algún momento, y de hecho, hay una cosa que se llama la primera revolución industrial, que ocurre más o menos por los 1870 más o menos, con el ferrocarril, etcétera, con las maquinarias que se mueven a vapor. Usando, digamos, uniendo un montón de máquinas simples que había pensado ya Arquímedes, además de los avances en la metalurgia, del hierro que habían conocido los hombres prehistóricos, se construyen grandes maquinarias que inicialmente eran arrastradas por animales, pero que luego en la primera revolución industrial son arrastradas a través del vapor. Claro, el vapor del agua, pero para eso necesitaban el carbón, un combustible fósil. Y luego, desde más o menos los 1800, finales de los 1800 y los primeros años de los 1900, se trabajan con los combustibles fósiles derivados del petróleo. ¿Ok? Entonces, esa es otro hito importante, porque sin el diseño de los motores con alternador, con electricidad alterna, y sin los combustibles fósiles, no fuese posible los medios de transporte que hoy tenemos hoy. Digamos, ya existían los barcos, los buques, pero no existían los carros como lo conocemos hoy, no existían los aviones como lo conocemos hoy, no existían los trenes balas como los conocemos hoy, etcétera. Que además eso del tren bala es puro electromagnetismo. Adelante, por favor. Ajá, bueno, y caía en lo de los medios de transporte, que bueno, ya lo he comentado. Adelante, por favor. Chévere. Hablemos de otra cosa. Digamos, ya tenemos los medios de transporte. ¿Ok? En algún momento comenzó la carrera por el espacio, la carrera espacial. Pero también, en algún momento, como un hecho aislado, independiente, se crean los computadores. Y por eso ustedes ven allí a Alan Turing, quien fue, podríamos decir, uno de los padres de la computación. Pero la computación no hubiese sido posible sin el desarrollo del álgebra que conocemos hoy, que en gran parte se la debemos a Galois. Galois, que es uno de mis matemáticos favoritos, solo vivió, lamentablemente, 21 años, porque posiblemente no hubiese dejado matemática para nadie. Entonces, él crea la teoría de Galois. Claro, al momento de su muerte,
nadie, digamos, los matemáticos de la época no comprendían lo que estaba proponiendo Galois, sino luego de su muerte. Adelante, por favor. Y llegamos al hito de las telecomunicaciones, que yo diría que es el tercer elemento fundamental de la historia de la humanidad hoy. Los medios de transporte que requieren de los motores con alternador y las energías fósiles, tenemos esa primera parte. Tenemos las viviendas que conocemos hoy, porque la humanidad también fue avanzando en eso. Y el otro hito son las telecomunicaciones, que es justamente lo que nos permite comunicarnos hoy. En este momento, aunque ustedes se encuentren por allá bien lejos, en Centroamérica, y yo estoy en el norte de América del Sur, nos podemos contactar en tiempo real. Pero no solo nos podemos contactar, porque en algún momento existieron los telégrafos que permitían la comunicación. Luego existieron los teléfonos, que también nos permitían la comunicación. Y luego la radio, que permitió la comunicación a las masas. Y luego los televisores, que agregaron la imagen. Y luego el internet, por la cual ustedes pueden ver mi imagen y me pueden escuchar. Entonces, este gran hito de las telecomunicaciones se alcanza por grandes acontecimientos históricos. El desarrollo de los motores, el desarrollo de las energías fósiles, el desarrollo de los medios de transporte, pero también la astronomía. Y aquí es donde entra, y tiene razón de ser, esa explicación sobre Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Porque si el hombre, además, yendo más atrás, si los primeros humanos no hubiesen visto nunca el cielo, si los primeros humanos no hubiesen reconocido el paso del tiempo y los fenómenos periódicos, no tendríamos los calendarios, y sin los calendarios y sin los descubrimientos astronómicos y sin el descubrimiento del telescopio, y sin el descubrimiento del campo magnético, no podríamos tener satélites que orbitan alrededor de la Tierra permanentemente. Entonces vean cómo todo se hila. Entonces yo me emocioné mucho, me apasiona el tema, justamente porque tú te vas dando cuenta de cómo los hitos históricos de la humanidad se van hilando y nos van permitiendo avanzar y nos van permitiendo ser más civilizados. Pero además de eso no sería posible sin el desarrollo matemático. Adelante, por favor. Algunos otros elementos de la edad contemporánea es el desarrollo de la ciencia en general. Como les decía, no me iba a dar tiempo de exponer toda la ciencia, porque habría que hablar de Alejandro de Humboldt, quien estuvo por acá por nuestras tierras, quien fue el primero en caminar las alturas de los Andes y descubrir algunas cuestiones con la atmósfera y describirlas. El avance de la química, el avance del petróleo, como ciencia y su ingeniería, y en todo ese desarrollo de la ciencia hay un elemento común. Una de esas actividades universales que mencionaba Alan Bishop, y es medir. Porque ¿qué es medir? Y esto me recuerda a una de las clases con mis estudiantes, donde estábamos tratando de deducir el concepto de función. O yo quería que ellos llegaran a la idea de función. Medir no es otra cosa que asignar un número a una característica de la materia. Cuando hablamos de la biología, hay mediciones, hay medidas, hay unidades de medida. Igual en la química, igual en la física, igual en todas las ciencias. Por eso la matemática es su lenguaje. Adelante, por favor. Vamos a ir organizando. Adelante, sí. Ajá. Las ideas de la edad contemporánea, por lo menos lo que hemos presentado hasta las telecomunicaciones, y tenemos el electromagnetismo, la electricidad, los combustibles fósiles, los medios de transporte, la computación, que son la base para programar los elementos de las telecomunicaciones, y el del desarrollo de la ciencia en general. Adelante, por favor. Todas estas experiencias o elementos, tecnologías,
avances civilizatorios, tiene que ver con conjeturar, con el reconocimiento de patrones, con medir y abstraer. Adelante, por favor. Pero aquí es donde comienzan a salírsele las ruedas a la carreta, porque hemos construido una historia hermosa y a mí me parece fascinante y estoy seguro que, bueno, o espero que ustedes también estén fascinados como yo y no estén allí aburridos. Pero me salta otra pregunta. Adelante, por favor. O un comentario, una reflexión. También las matemáticas han acompañado el desarrollo de las ciencias sociales. Ya les voy a explicar a qué se refiere eso. Pero ahora hay una pregunta que yo no coloqué en la diapositiva, pero que sí les planteaba en el video introductorio. ¿Las matemáticas siempre se han usado para el bien de la humanidad? En algunos momentos, en el desarrollo de las guerras, la matemática también fue utilizada para el mal, para las armas, igual que la pólvora. Entonces, para la bomba atómica, por ejemplo. Y allí uno podría decir entonces, bueno, la matemática y la ciencia no son buenas ni malas, sino los buenos y los malos son los humanos. La ciencia es el poder más importante que hemos construido como especie. Y siempre debemos usarlo para la paz. Eso es lo que nos enseñaba Ugratán de Ambrosio. Adelante, por favor. Ok. La matemática se relaciona con las ciencias sociales a través de los indicadores estadísticos. Hoy, si utilizamos cualquier ciencia social o queremos explicar acontecimientos sociales, debemos usar indicadores estadísticos. Lo ocurre en la salud, ocurre en la educación, ocurre en muchísimos fenómenos sociales. Si tú lo quieres explicar, debes utilizar matemáticas, debes utilizar elementos de la estadística. Entonces, ahí tenemos otra área donde la matemática también ha impactado fuertemente. Adelante, por favor. También para explicar las crisis o la crisis del modelo civilizatorio. Y entonces aquí es donde me venía la parte negativa. La matemática, a través de ser describe la crisis civilizatoria porque nos permite conocer sus indicadores. Los indicadores de desigualdad social, por ejemplo, los indicadores de pobreza, por ejemplo, lo que se conoce como el índice de Gini, que es para medir la desigualdad propiamente. Pero además, cabría la pregunta, ¿este modelo civilizatorio, y lo planteaba en el video, tiene algunos límites, tiene algunas consecuencias? Creo que estamos viendo, después de la segunda revolución industrial, que tiene que ver con la utilización del petróleo, cómo las concentraciones de dióxido de carbono que emitimos es más de lo que el planeta puede procesar. Y por eso el calentamiento global. Y por eso el aumento del nivel del mar. Y por eso el cambio en las condiciones climáticas que podrían en el futuro ser un cambio en las condiciones de vida en este planeta. Entonces quizás no tengamos que esperar hasta que el sol se apague, sino que nuestro propio modelo civilizatorio nos va a extinguir. Adelante, por favor. Ok, luego de todo esto, digamos, la parte bonita y la parte en la que tenemos que reflexionar como especie, hablemos de qué son las matemáticas. Yo lo describo, o digamos, estas reflexiones me permiten describirlo como un fenómeno histórico pancultural. Creo que no queda duda de que está relacionado con nuestra historia y que es pancultural porque ha estado presente en todas las culturas, incluso de manera independiente. Luego digo, formalizado en ciencia abstracta. No se puede negar que la matemática es un mundo de abstracción. Porque el triángulo, la ecuación, existe en la abstracción. El tiempo es una idea abstracta. Luego digo, un lenguaje fundamental para el resto de las ciencias. Y creo que eso es innegable. Incluso ese salto para llegar a las telecomunicaciones de hoy, necesitamos el álgebra dura de Galois, el álgebra lineal. Para
demostrar las cuestiones del electromagnetismo, Maxwell tuvo que utilizar las ecuaciones matemáticas. La ley de gravitación universal de Newton está expresado en términos matemáticos. Einstein y su teoría general de la relatividad la expresó en términos matemáticos, con ecuaciones. Entonces, por eso decimos que es el lenguaje fundamental del resto de las ciencias. Y luego digo, es una herramienta humana para la comprensión de la realidad y la resolución de sus problemas. Como hemos visto en esta presentación, les permite comprender la realidad. Repito, Faraday no pudo explicar el campo magnético hasta que llegaron las ecuaciones de Maxwell. Los científicos del resto de las ciencias que han avanzado en la descripción de la geografía, en la descripción de la biología, de la química y del resto de las ciencias, utilizaron la matemática para describir la realidad. Y para resolver problemas, obvio, como les ocurrió a los primeros humanos para crear sus vasijas con barro. ¿O no fue un problema encontrar la proporción adecuada entre agua y arcilla para hacer las vasijas? ¿O para encontrar la forma adecuada? ¿O los cambios de representación que tuvimos no nos sirvieron para resolver problemas, como el problema que tenía en su mente Tesla? Entonces, hemos utilizado este recorrido histórico para justificar esta idea de las matemáticas, que además es en plural porque es un fenómeno pancultural, está presente en diversos grupos humanos. Adelante, por favor. Ok, ¿cómo llegaron las matemáticas a las Américas? Y aquí me voy a detener unos minutos. Ya creo que nos quedan como 3 diapositivas y los escucho las preguntas. Bien, los humanos que habitaron el Abya Yala, como se conocía este continente antes de que llegaran los europeos, hicieron matemáticas. ¿Okay? Ya la matemática maya existía, la matemática de los incas, la matemática de los indios caribes, etc. Y aparece por la colonización, por la exterminación de los nativos o de gran parte de los nativos y la implementación de un sistema colonial. Se comenzó a conocer solamente la matemática que se conocía en Europa, minimizando, exterminando, prohibiendo la matemática de los nativos americanos, que incluso recordarán ustedes que la iglesia y los españoles decían que todos los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos no eran de Dios, sino todo lo contrario. Entonces se conoce la matemática eurocéntrica por colonización, por dominación, como diría luego Gramsci, y posteriormente por hegemonía, como diría el propio Gramsci. Conocemos la matemática que se ha estado replicando como modelo, porque nuestros profesores se guiaron por los modelos de sus profesores y así, generacionalmente, culturalmente, como diría Vygotsky. En 1950, en esa década, cuando aparece el primer satélite, que ya lo vimos como un hito importante para la humanidad, el Sputnik 1. El primer mundo, las primeras, digamos, el mundo industrializado para esa época, se dedica a crear la reforma de las matemáticas modernas, que en nuestros territorios fueron implementados muchas veces de manera crítica. Las grandes industrias, las grandes empresas petroleras financiaban los libros y las conferencias para que se avanzara en ese proyecto, porque el primer mundo deseaba alcanzar los avances matemáticos de la Unión Soviética. Y allí hay, digamos, hay un nacimiento de la educación matemática, pero ese nacimiento no fue para darle valor a los contextos propios de nuestra América, sino para implementar más aún cómo el primer mundo necesitaba que se aprendiera matemática. Entonces, aprovecho este espacio para hacer esa reflexión. Adelante, por favor.
¿Para qué aprender y enseñar matemática? Lo voy a describir en la siguiente diapositiva. Adelante, por favor, para no gastar tanto tiempo. Ya estamos llegando al final. La siguiente, por favor. Ok. Mi línea de investigación es la alfabetización matemática. Y para mí, esta es una cosmovisión para la educación matemática. Es decir, es un posicionamiento sobre la educación matemática, en contraposición a lo que les decía de la reforma de la matemática moderna, de la enseñanza tradicional de la matemática, del proyecto PISA, etc. Este es nuestro posicionamiento, la alfabetización matemática. Y podemos responder a la pregunta anterior de ¿para qué aprender a enseñar matemáticas? Bueno, nosotros lo vemos como un proceso social y educativo que forma al ciudadano. Y ahí rompemos con la enseñanza tradicional de la matemática para ir a comprender su realidad. Y aquí rompemos con la enseñanza neocolonial, porque va a empezar desde nuestra realidad, desde nuestro contexto, no desde el que quiera el primer mundo. Seguimos. Al mismo tiempo que transforma, al mismo tiempo que transforma el acto educativo en humano, democrático y liberador, porque la enseñanza de la matemática debe ser humana, debe valorar al ser humano que está allí como un actor fundamental en la sociedad del futuro para seguirla transformando. Democrático porque debe darle voz a todos esos actores, rompiendo con la educación bancaria que denunciaba Paulo Freire, donde el profesor era el único que tenía voz y era la única fuente de información. En nuestro proceso de alfabetización matemática, los estudiantes tienen voz y ya les vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Y debe ser liberador porque cada sujeto es un ser histórico y cada ser histórico tiene unas condiciones de vida. Sus familias tienen unas condiciones de vida. Y el empoderamiento de la matemática, además de comprender la realidad, debe permitirle, darle herramientas para transformar esa propia historia. Y luego decimos, abordando integralmente la problemática de la enseñanza de la matemática. Porque entendemos que va más allá de lo que se ha hecho históricamente en la investigación. Muchas veces las investigaciones en nuestras universidades están dedicadas a veces a una sola idea matemática. Por ejemplo, hay muchas investigaciones sobre la enseñanza del área, la enseñanza de las fracciones, la enseñanza de los números enteros. Incluso un poquito más allá, cuando se dedican a la enseñanza de un área de la matemática, como de la geometría, como de la estadística. Pero pensamos que debe ser más integral, más amplio. Y no solamente de las áreas de la matemática, sino también de que las matemáticas tengan significado. Y de que ese significado no les lleve a tener rechazo ni a los problemas afectivos que actualmente los investigadores describen sobre la problemática de la enseñanza de la matemática. Entonces tenemos esas dos vertientes y a veces las investigaciones se quedan o en lo didáctico o en lo afectivo o en la organización social del aula. Creemos en una investigación que englobe integralmente la problemática de la enseñanza de la matemática. Adelante, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nuestras experiencias se crean considerando los intereses de los estudiantes. Por eso decimos que le damos voz y que es democrático. Además, también se considera su historia, la de su familia, la de su localidad, sus necesidades matemáticas. Eso primero que el plan de estudio y primero que los libros de texto. Porque ESCOMOS nos hace entender que la educación matemática se había convertido en tecnocrática, porque el profesor cuando necesitaba o tenía dudas o quería consultar, primero consultaba a los actores externos, los creadores de los libros de texto, los creadores del plan de estudio, antes de que los actores internos. Por eso, primero las necesidades matemáticas de los estudiantes y sus realidades, las realidades locales, nacionales, regionales, geopolíticas y geohistóricas. ¿Y por qué decimos geopolíticas? Bueno, porque
En primer lugar, entendemos que las naciones no están aisladas. Hoy entendemos que desde 2020 nos atacó la pandemia por COVID-19, un fenómeno que ocurrió en China, del otro lado del mundo, y que terminó impactando nuestra realidad. Las razones geopolíticas no se pueden ignorar. Luego, desde el año pasado hay un conflicto bélico en el este de Europa, y eso ha afectado a nuestras economías. Y cuando algunos países se creen con la autoridad de poder bloquear y sancionar naciones, también afectan a otras. Por eso hay razones geopolíticas que llevar la clase de matemáticas. Y la geohistoria, porque los humanos, como ya lo hemos visto, hemos trastocado, hemos deteriorado y hemos explotado de manera sobremedida los lugares geográficos. Y eso es geohistoria. Y otro es los objetivos de la nación. Creemos que hay que hacer vivir la relación matemática y realista. Adelante, por favor. Creo que esa era la última, sí. Hemos llegado al final, amigos. Quiero agradecer nuevamente a los pitagóricos por la invitación y a ustedes por su amable atención. Ahora quedo a la disposición de ustedes para atender sus preguntas. Muchísimas gracias. Buenas noches, Johan. Te saluda Humberto de los Pitagóricos. Vamos a respetable audiencia también. Vamos a dar paso a las preguntas por acá. Gracias, Humberto. Estamos transmitiendo desde la página de los Pitagóricos. Tenemos acá buenos comentarios. Una de las preguntas que lanza nuestra audiencia, Johan, es la siguiente. Dice, ¿cuál cree que es la época más importante de las matemáticas o la época donde se utilizó más para el desarrollo de la sociedad? Esa es una pregunta que nos lanza Glenda Gómez Laparra para que usted nos hiciera favor de contestar. Excelente, excelente. Gran pregunta, me gusta muchísimo. ¿Cuál creo que es la época más importante? Bueno, yo diría, wow, es que la edad moderna, que es donde ocurre esa coincidencia entre Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Y que eso nos permite conocer el universo como lo conocemos hoy y conocer los fenómenos fundamentales. Que ellos hayan coincidido en la misma época es muy importante. Y aquí puedo hablar del concepto de densidad histórica, ¿no? Ellos crearon avances de la ciencia en un periodo de tiempo relativamente corto. A diferencia de cuando tuvimos que esperar que transitara toda la Edad Media para que llegaran estos grandes científicos a revolucionar la ciencia. De hecho, en la Edad Moderna es donde aparece el Renacimiento para el arte, el renacimiento de la especie humana propiamente, y la revolución científica. Entonces, sin esa revolución científica, no tendríamos las bases para haber construido lo demás. Por eso diría que esa es la época más importante, además, que es la época de René Descartes, de Newton. Estamos hablando de personajes fuertes en la historia de la ciencia y en la historia de la humanidad. Entonces esa sería mi respuesta, aunque luego la etapa contemporánea que inicia con Faraday y la cuestión del electromagnetismo, yo le di bastante relevancia en la presentación. Creo que ese es el hito fundamental, pero que no hubiera sido posible sin los anteriores acontecimientos. Ok, muchas gracias, Johan. Vamos a ver por acá el chat de nuevo, el chat acá de la transmisión en directo acá por Facebook. Excelente. Tenemos también, dice, vamos a ver, tenemos varias preguntas por acá. Ya nos contestó la de la compañera anterior. Juan Pacheco Fernández, de la región Caribe colombiana, dice, excelente todo el proceso que ha hecho en la construcción del concepto de alfabetización matemática para los pueblos latinoamericanos. Gracias, Juan Pacheco, por su sintonía. Tenemos a Glenda Gómez Laparra. Ella
indica si sería tan amable de confirmar si la matemática, sí, si la matemática dio un retroceso por el COVID. Nos pregunta Glenda Gómez Johan. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, yo diría que no. Propiamente porque la matemática no puede retroceder. Digamos, la matemática siempre va a avanzar. Quizás avance más rápido o menos rápido, pero siempre va a estar en constante evolución. Para la matemática que nosotros conocemos, como profesores de matemática, como investigadores en educación matemática, sabemos que hay muchísima más matemática después de la que nosotros aprendimos. Hay muchísima más álgebra, hay muchísimo más análisis, hay muchísimas más ecuaciones diferenciales. Entonces, eso va a seguir avanzando. Ahora, si de repente el COVID-19 hubiese sido como la peste negra, que desapareció más o menos entre el 30 y 60% de la humanidad, allí sí podríamos decir que no habría un retroceso, sino una pérdida de velocidad, un cambio en la velocidad, es decir, de la aceleración. Hubiese ocurrido ese fenómeno. Pero sí hay un gran retroceso en nuestras aulas de matemáticas, porque nuestros chicos perdieron el hábito de estudiar. ¿Ok? Y entonces aquí cabe bien esa pregunta. ¿Nos hacemos humanos en la medida que hacemos matemática? Sí, por supuesto que sí. A veces nuestros estudiantes, al no estar acostumbrados a pensar, a razonar, a ser cuestionados, a conjeturar, no desarrollan esas habilidades que para la humanidad ya está entendida como normal. Digamos, como especie ya está normalizado pensar matemáticamente. Los conocimientos matemáticos como la ecuación de segundo grado, la representación en el plano cartesiano, etcétera, ya son elementos normales para la humanidad. No son cuestiones tan elevadas. Entonces, cuando nuestros chicos perdieron escolaridad, perdieron ritmo de trabajo, hemos visto, y creo que varias investigaciones así lo reportan, que hay un bajo nivel para alcanzar esas ideas. Entonces, lo que sí creo es que es cuestión de tiempo, es cuestión de que los chamos retomen los hábitos para que alcancemos nuevos niveles de matematización escolar, o, mejor dicho, mejores niveles de conocimiento matemático escolarizado. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Johan. Tenemos un par de preguntas más acá en el Facebook Live. Siempre agradecemos a nuestra audiencia por su sintonía, por seguir siempre la página de los Pitagóricos. Tenemos un comentario de Velázquez Luis, dice excelente seminario. Y tenemos dos preguntas más, una de Denis Agustín, que dice, ¿cómo se relaciona la matemática con la conquista del espacio por las naciones más poderosas? Saca el tiempo nuestro experto para que nos responda esta pregunta. Excelente. Bueno, fíjate. Primero, aprovechando que el compañero Alberto me recordó, yo los invito a que se suscriban en el canal de YouTube de los Pitagóricos. Voy a hacerles un poquito de publicidad. Ellos allí publican casi semanalmente contenido matemático que podemos replicar en nuestras aulas, que podemos mostrar a nuestros chamos. Entonces, creo que son valiosos sus aportes. Y también a mi canal de YouTube, Sigma Castro, donde hacemos las presentaciones del seminario y a veces yo comparto algunas cuestiones de resolución de problemas. Entonces, los invito a suscribirse en esos dos canales de YouTube. Y sobre la pregunta, ¿qué relación hay con la conquista del espacio y las matemáticas? Bueno, lo acabamos de ver y creo que se hace indiscutible. La conquista del espacio, bueno, yo no diría tampoco conquista porque como dice una canción que se llama Blue de Macaco y otros colaboradores, lo que nosotros hemos avanzado no es ni un milímetro en la perspectiva del universo. Es decir, nosotros no hemos avanzado mayor cosa con respecto a lo amplio que es el espacio y que se sigue ampliando
según las teorías recientes y contemporáneas. Lo que sí puedo decir es que sin Galileo no hubiésemos visto el espacio como lo vemos hoy. El telescopio que lanzó la especie humana el año pasado no hubiese sido posible sin esas observaciones. No hubiese sido posible sin que Newton hablara de la gravitación de manera científica. Porque para poder calcular la cantidad de energía necesaria para lanzar naves o satélites que lograran romper la barrera de la atmósfera y que se quedaran allí o que continuaran viajando, tiene que ver justamente con esos cálculos. Y allí está la matemática. Y cada vez, en cada avance científico, cada milímetro que avancemos como especie más allá en el universo, habrá sido por la matemática que desarrollaron Newton, Faraday, Maxwell, Galileo, Kepler y Copérnico. Además de las propias primeras observaciones de nuestros pueblos, porque recordemos que los mayas también tenían astronomía y los incas. Digamos que todas las especies tenían astronomía, porque era necesario para comprender el tiempo, para saber cómo navegar, para saber cuándo sembrar y cosechar, para sus rituales también. Pero sin esa ciencia, sin ese empoderamiento de la ciencia, no hubiese sido posible. O la experiencia conocida del cometa Halley. Cuando apareció por primera vez y Halley lo ve, la iglesia en esa época dice que eso es un castigo de Dios. Intenta aprovecharse de eso, de implantar miedo, como que si los fenómenos naturales, astronómicos, que ocurren a kilómetros de distancia pudiesen afectar la vida de la especie o estuviesen relacionadas con eso. Halley hace los cálculos, predice la órbita del cometa y dice, en tanto tiempo va a volver a pasar el mismo cometa. Y así fue. Lamentablemente él no lo vio, pero sin las matemáticas eso no hubiese sido posible. Sin los métodos que creó Gauss, el príncipe de la matemática, y que me disculpen los matemáticos importantes que no pude mencionar en la presentación, pero Gauss creó un método para determinar las órbitas. Entonces, allí tenemos relaciones con las matemáticas. Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, Johan. Tenemos un par de preguntas más acá por el chat de los pitagóricos. Ahorita vamos a ir al chat por acá. Aquí lo tenemos. Octavio Augusto G. dice, ¿cree usted que la inteligencia artificial como ChatGPT ayude al avance del conocimiento de las matemáticas en la región? Por favor, Johan. Voy. Ok. Bueno, yo creo que eso está por verse, ¿no? La inteligencia artificial vendría siendo el nuevo salto histórico en la tecnología. Sin embargo, yo pensaría que si esa inteligencia está basada en el conocimiento que tienen todos los seres humanos, y hay un elemento que tienen los humanos y que no van a tener las máquinas, y es el ingenio. Digamos, es posible que sí hayan avances con la inteligencia artificial, porque hilando fino, conseguirán cosas que la especie no ha descrito. Y lo digo de la siguiente manera. Yo trabajé en un momento en la conjetura fuerte de Goldbach. Y a partir de allí construí 5 conjeturas matemáticas, que si se demostraran, demostrarían la conjetura fuerte de Goldbach. A partir de allí, yo hice unas representaciones diferentes de los números primos. Y con esa representación conjeturé más cosas. Y puedo saber en qué intervalos van a aparecer nuevos números primos. Entonces, yo no estoy creando nueva matemática. Estaba usando la matemática que ya conocida representada de otra manera. Entonces, posiblemente, la inteligencia artificial y sus algoritmos
encontrará nuevas representaciones de la información matemática y nos ayudará a conseguir elementos o ideas que no habíamos conocido como especie. Es la misma historia de Galois. Galois representó la matemática de otra forma y por eso no lo entendía. Pero luego post-mortem se dan cuenta de que el tipo era un genio y que si de repente hubiesen cuidado su vida, no hubiese dejado matemáticas para nadie. Entonces, eso es lo que yo creo que hará la inteligencia artificial. Encontrar nuevas representaciones de las ideas matemáticas y así avanzar o dar más ideas a los matemáticos. Lo que no creo que haga la inteligencia artificial es una característica propia de nuestra especie, que es el ingenio. Entonces, allí les dejo mi respuesta. Gracias, Johan. Muchas gracias. Y cerramos ya casi nuestro espacio de preguntas por acá. Solo permítame. Me voy al chat por acá. Acá estamos. Tenemos dos más. Ya nuestra compañera Berali compartió en el chat del Facebook Live ahí las páginas de YouTube de Johan, así como la de los pitagóricos, para que puedan Muchísimas seguirnos. gracias. Y tenemos a Juanca de León, dice, ¿alguna recomendación que pueda compartirnos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática para que sea más agradable para impartirlo? Nos pregunta Juanca de León. Ok, excelente pregunta. Y bueno, mi amigo y a todos los compañeros que de repente tengan esa inquietud, yo les diría, acompáñennos. Acompáñennos a construir una cultura diferente del aprendizaje de la matemática. El mejor consejo que pudiese darles es no temer cuando aparezcan estas dificultades. Yo investigo en alfabetización matemática y mis artículos, que los invito a que lo descarguen y los lean, hablan de cómo nosotros enseñamos matemáticas partiendo de los intereses de los estudiantes, de ir a la playa, de hacer robótica en la clase de matemáticas, etcétera, entre un montón de cosas. Pueden consultar los artículos y pueden contactarnos porque tenemos un grupo de WhatsApp que reúne a más o menos 220 profesores de matemática desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Y allí compartimos todo tipo de material y estamos siempre construyendo cosas para transformar nuestra práctica, para avanzar en la integración nuestroamericana y que nuestra región avance de manera acompasada entre todos nuestros pueblos, donde valoramos el conocimiento ancestral de esas matemáticas que ustedes son herederos de una hermosa herencia cultural, científica, como fue la ciencia de los mayas. Entonces, esas son mis principales recomendaciones. Y además, siempre dejo mi contacto para que podamos trabajar juntos. Muy bien, Johan, muchas gracias. Tenemos acá, ya casi cerrando, creo que Elizabeth Chay pregunta qué época tuvo mejor evolución en las matemáticas. Creo que en su disertación, Johan, creo que se comentó, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente cerramos con esta pregunta, Johan, una pregunta más de Juanca de León. Dice, ¿cómo podríamos relacionar las matemáticas con las civilizaciones? Por ejemplo, los mayas y o aztecas, pues ellos no conocían sobre las matemáticas y los cálculos. A través de la historia, conforme lo que nos comentaba, tiene como un origen. Creo que es un comentario, pero dice, ¿cómo podría relacionar las matemáticas con las civilizaciones? Y esa sería la pregunta. Excelente. Sí, ya hay experiencias sobre la matemática maya, su sistema de numeración, eso se conoce. Y lo puedes conseguir fácilmente en Google, en el académico, podrás conseguir artículos y materiales al respecto. Sí, ellos conocían, quizás, vamos a decirlo de esta manera, ellos hacían matemáticas, ellos razonaban matemáticamente, construyeron calendarios y calendarios sumamente precisos, construyeron pirámides, hicieron tecnología, entonces tendrían que tener conocimiento matemático o deducciones propias de la matemática. Quizás no llegaron a los niveles
algebraicos que se desarrolló en Europa, como les decía, en la edad moderna. Pero tenían la matemática que necesitaban para vivir, para su grupo civilizatorio. Entonces, hay que revisar allí, ver qué podemos traer y seguir valorando también los aportes de los otros grupos civilizatorios. Porque lo que tenemos que entender cuando nosotros hablamos de una posición norteamericana no es reconocer nuestra matemática de los pueblos originarios y ocultar la otra. No, eso es lo que harían ellos. Nosotros somos diferentes. Tenemos que aprender y enseñar que las matemáticas se han ido complementando, así como yo hice este relato histórico de cómo se fue complementando, pero que el desarrollo de la historia no fue lineal. Entonces, allí dejo esas grandes reflexiones. Y bueno, quiero agradecer especialmente a mi amiga Eva, que fue la primera pitagórica que conocí, que fue la que me puso en contacto con los demás, que además cuando le tocó ser mi moderadora en el Realme 34, nos presentamos un problema parecido. Perdí la energía eléctrica y ya tuve que pasar mis diapositivas igual que hoy. Entonces, agradecido con los pitagóricos, todo mi cariño y esperemos seguir trabajando juntos a lo largo de este año. Muchísimos éxitos en todas las demás presentaciones que vengan. Yo también los voy a estar acompañando. Muchas gracias, Johan. Pues vamos a darle lectura al diploma ahí por su participación. Ahí lo tenemos en pantalla. Gracias, Eva. Dice el diploma de la siguiente manera: los pitagóricos otorga el presente diploma a Johan Castro Hernández por impartir la conferencia denominada Las matemáticas como herramientas humanizadoras y civilizatorias, realizada el 28 de enero de 2023, con un tiempo de desarrollo de 1 hora con 30 minutos aproximadamente. Guatemala, 28 de enero de 2023, ahí aparecen el nombre de los... firman los integrantes de los pitagóricos, que en realidad somos 7, pero por cuestiones laborales no estamos presentes, pero vamos a buscar el momento para reunirnos el grupo completo de los pitagóricos. A través de la firma del maestro Juan Carlos Ruiz, su servidor Juan Humberto Boj, Eva, que usted lo conoce muy bien, Luis Miguel, Nelson, Verónica y Celeste. En su momento, pues ahí vamos a tener la oportunidad de charlar ahí todos los pitagóricos con su persona. Johan, a nombre de los pitagóricos le agradecemos por su tiempo, su participación. Siempre es un gusto poderle escuchar acá desde Guatemala, disertar sus temas con ese amplio dominio que usted siempre evidencia en cada una de sus exposiciones. Así que muchísimas gracias, Johan, por el tiempo, el espacio. A la audiencia, pues muy agradecidos por su atención. Siempre los invitamos a seguir nuestras páginas oficiales, la de los pitagóricos en Facebook, los pitagóricos en YouTube y por supuesto seguir las redes sociales de Johan para ir viendo las publicaciones que año con año realiza Johan. Muchísimas gracias, Johan. Te saludó Humberto. Gracias a ustedes. Igual. Un abrazo